Retornamos con tiempo de orientación, como le prometimos. Tenemos con nosotros en esta subconversación central al economista Robert Silverio, un joven talento de la República Dominicana con el que vamos a conversar sobre las iniciativas de negocios. Si usted va a emprender una nueva empresa o ya tiene su empresa y necesita planificarse, formular su proyecto desde el punto de vista financiero, él es el idóneo para orientarle. Buenas noches. Buenas noches, Robert, ¿qué tal? Bien, bien, ¿qué tal? Todo bien, todo bien. Bueno, en primer lugar quisiéramos una panorámica sobre la situación de las micros, pequeñas y medianas empresas en la República Dominicana. La queja que uno escucha y uno mismo que también trata de emprender proyectos es la alta tasa de tributación que tienen que pagar las MIPYMES, también la poca experiencia de los emprendedores cuando lanzan una iniciativa como esta, y quisiéramos en sentido general que nos hagas una panorámica para luego comenzar a analizar cada una de las debilidades y cómo se pueden fortalecer y ampliar los negocios en nuestro país. Sí, claro que sí. Bueno, las MIPYMES en nuestro país básicamente es un tipo de negocio informal, porque según las estadísticas que presenta la ONE, la mayoría de las MIPYMES de nuestro país no tributan en el sentido de que están en un proceso de que no están organizadas, propiamente dicho. La mayoría no tienen RNC, no pagan impuestos. Entonces, lo ideal es que se acojan al nuevo proyecto de tributación que existe, simplificado ahora, que tiene la DGI, para que puedan mejorar así sus estrategias y su tipo de negocio para que crezcan. Yo en mi empresa, RS Economic, lo que quiero es que lo primero que un emprendedor debe hacer es asesorarse, buscar la planificación, ver si en realidad el proyecto antes de emprender es factible. Es factible. Cuando hablas de la planificación, porque sé que estás haciendo una panorámica general, pero me gustaría también que abundaras cada uno de los pilares que toca, de la planificación, de la factibilidad del proyecto, y luego los otros que ibas a plantear. Sí, todo inicia con la formulación y evaluación de proyectos. Un proyecto, antes de dar el curso a que se pueda ver la luz, lo ideal es hacer ese tipo de estudio. Ese tipo de estudio va a decir si en realidad es factible realizar el negocio. Se hace un estudio de mercado, un estudio de prefactibilidad, donde se miden indicadores para ver el retorno de la inversión. Ya luego, si se pasa a un anteproyecto, a una preelaboración donde se ve la previsión de lo que se puede obtener y en qué tiempo se retorna el capital invertido en el negocio. Ya luego si se pasan a tópicos como de planificación financiera, que es llevar un presupuesto maestro propiamente dicho. También es necesario que tengan un flujo de efectivo que pueda medir los ingresos y los gastos y los costos y qué le queda para así reinvertir en el negocio. Es decir, que no simplemente usar los recursos, gastarlo y no saber en qué gastarlo, sino tener una cierta holgura y tener un control de eso, de lo que entra y de lo que sale. Quiere decir que tu empresa acompaña, por ejemplo, un joven empresario, Julio Alberto y yo, que decidamos iniciar una iniciativa de negocio, necesitamos un estudio de factibilidad, necesitamos conocer cómo planificarnos adecuadamente. Ustedes están en la capacidad de acompañarnos en ese proceso. Y qué bueno que Eduardo, discúlpame, antes de que le responda a su pregunta, insiste en lo del estudio de factibilidad. Primero, en una idea general y concreta, nos gustaría saber lo que esto significa para edificarnos a nosotros, por supuesto, que tenemos una idea definida, pero también a nuestra audiencia, y ver si es posible, más allá de la retórica, que una persona que no tiene experiencia en los negocios pueda
hacer un estudio de factibilidad, porque ya esto suena como, tiene como cierto tecnicismo, ¿no? que está muy distante del que comienza a emprender un proyecto. Sí, en realidad sí. Lo ideal es que las personas se asesoren, busquen a alguien que tenga ya el expertise, que tenga, que maneje los datos, que pueda darle una perspectiva amplia, que pueda ir a los números, que pueda analizar la información, que pueda prever qué puede suceder en el futuro y qué medidas tienen que tomar para que pueda entrar en el sector o en el tipo de negocio que vaya a realizar. ¿Qué medidas tiene que tomar? El estudio de prefactibilidad está formado por diferentes áreas, diferentes estudios en sí, que hay que hacer un estudio de mercado, hay que hacer un estudio de prefactibilidad viendo los indicadores, hay que ver indicadores del ROI, de ver el retorno del capital invertido. También hay que ver una serie de modelos financieros para ver cuáles van a ser las previsiones de ingresos o las ventas que se van a obtener, y a raíz de esos ingresos y esas ventas determinar los gastos, los costos, ver qué utilidades puede generar y en qué tiempo. Ver también la parte de la inversión. Es importante saber qué tipo de inversión se va a realizar de acuerdo al tipo de negocio. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan los emprendedores en sus primeros proyectos aquí en la República Dominicana, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de la planificación? Yo diría que la falta de capital, de tener los recursos para poder realizar el emprendimiento. La falta de capital y la falta de la planificación y de saber qué medidas y qué acciones tomar para emprender, para dar a luz ese proyecto, esa innovación, ese negocio que usted quiere realizar. O sea, todo hay que plasmarlo en papel. Eso es lo ideal, plasmarlo en papel, ver las previsiones que se pueden realizar, ver qué tipo de negociaciones o de networking tú puedes hacer. ¿Qué porcentaje de pequeñas empresas, de micro, pequeñas y medianas empresas fracasan y en qué periodo de tiempo luego de iniciado el proyecto, la iniciativa empresarial? Bueno, o sea, ¿qué porcentaje fracasan? Y por supuesto también, ¿qué porcentaje tienen éxito? Más o menos para uno tener, reformulando la pregunta, ¿en qué periodo de tiempo la gente puede decir, bueno, ya yo pasé el Niágara en bicicleta, ya a partir de ahora las posibilidades son de que mi proyecto se desarrolle, se afianza, se consolide? Si hay que esperar los primeros 3 meses, los primeros 6 meses, o sea, ¿cuál es el periodo como el colador, como decimos coloquialmente cuando nos referimos como para atravesar una situación difícil donde pocos la superan? Sí, ese tiempo varía de acuerdo al sector, al tipo de negocio. Hay una regla fija que diga, no, tú los primeros 3 meses pasará esto, los segundos 5 meses esta será la situación, y luego ya el 6º mes la situación cambia. Yo diría que el primer año es decisivo para todo lo que se puede planear y todo lo que se puede dar. El primer año regularmente no le va a generar usted ganancias, simplemente va a poder subsanar los gastos o los mismos costos que se generen. Ya luego de ahí, si tiene un inversor, una persona que le pueda servir de inversor de capital, que le genere y le dé un flujo de efectivo, ya sí ahí usted puede hacer ya las previsiones para aumentar si es un producto, la cantidad de productos que se venden. Si es un restaurante, que el menú tenga abastecimiento, que tenga variedad, comprar más materia prima. O sea, eso depende del sector. Pero yo diría que para ver ya los beneficios de los 3 años en adelante. 3 años, 5 años, ya se puede ver un proyecto ya un poco madurado.
Tú como experto en esta área económica, ¿crees que el Estado dominicano con sus políticas está facilitando el crecimiento, el surgimiento de emprendedores, de micros y medianas empresas en la República Dominicana? Sí, yo diría que sí, que el Estado dominicano está haciendo unos grandes esfuerzos. Por ejemplo, tenemos esa misma certificación de MIPYMES para las empresas, que eso es un palo. Y la CIRD también está dando mucha capacitación para los nuevos emprendedores. Siempre es importante que las personas se mantengan atentos y vean y busquen, indaguen, pregunten, asesórense bien, porque a veces las personas tienen como el temor de ir o preguntar o indagar sobre algún tema o algún sector o algún tipo de inversión. Si no tienen los conocimientos, que lo ideal es que se eduquen en materia financiera para que, aunque tenga un contador, pueda ver y analizar los números y todo eso. Es recurrente tú encontrarte con dominicanos en el barrio, en la universidad, en la empresa, que todo lo que brotan es pesimismo. Esto se jodió. Esto hay que cerrarlo. Pero hay que cerrarlo, pero las llaves. Dejándole la llave a ellos. Aquí no se puede en República Dominicana. Tú como joven y además ya como asesor, ¿cuál es la situación en República Dominicana desde el punto de vista económico? O más bien, ¿la situación actual es favorable para el surgimiento de nuevas empresas, para que esos jóvenes que están en sintonía con Tiempo de Orientación puedan decir: yo creo en mi país, yo voy a crecer en mi país, yo me voy a fortalecer? ¿Se puede en República Dominicana? Sí, claro que sí que se puede. Es difícil, es difícil cuando tú eres joven, que tal vez no tienes la experiencia, no tienes el conocimiento, tienes el temor de hacerlo, pero hay muchas personas que son ahora empresarios, que tienen empresas, tienen lo que es restaurantes, tienen negocio de ropa, de comida, de importación, salen adelante. Solo tienen que buscar la forma de esa idea, de ese proyecto, trabajar fuerte y buscarse asesoría y la ayuda ya en materia educativa para poder desarrollar el negocio. Eso es lo que yo entiendo que debe suceder. Y entiende que en la rama de los negocios se puede decir que hay un negocio fácil y un negocio difícil. Por ejemplo, diríamos así, para poner, no sé, un ejemplo, una metáfora que me llega a la cabeza: un negocio de empanadas versus cualquier negocio que demande alguna capacidad técnica más compleja, ya sea la creación de un software. ¿Podemos decir que uno es fácil y otro es difícil, o todo depende de la capacidad de gerencia de la persona? ¿Cómo lo ves esto? Sí, yo digo que depende de factores como, por ejemplo, de la experiencia que tenga la persona. Si esa persona ya ha tenido experiencia gerenciando o dando a luz una idea o un proyecto, una innovación, es más fácil para esa persona que ya sabe los errores que ha cometido, que no lo vuelva a cometer y lo puede realizar. Otra persona que no tenga ese tipo de orientación ni esa experiencia, es un poco más difícil, pero hay formas de desarrollarse y de dar a luz esas ideas y esos proyectos. Robert Silverio, experto en economía. Finalmente, a esos jóvenes, a esas familias, a esos dominicanos que no se pierden a Tiempo de Orientación y que están necesitando la asesoría de un experto como tú en la materia, o que han tomado la decisión de iniciar, de emprender, ¿cómo pueden localizarte, conversar contigo, accesar a tus servicios? Sí, claro que sí. Estamos en las redes sociales, estoy en lo que es Instagram, Facebook y Twitter. En Instagram estoy como RS Economic, terminando con C, y en Facebook también.
en Twitter estoy como Economic RS. La plataforma ahí funciona como yo les doy mini tips, le pongo también informaciones de economía, información impositiva también, para que además de los servicios que ofrezco en materia de economía y planificación, las personas se edifiquen, puedan buscar algo de referencia, puedan comparar sobre productos bancarios. Estoy en esas redes sociales y también en la parte del correo electrónico robertsilverio@gmail.com. Muchísimas gracias, Robert, y éxito. Eres muy joven, has decidido emprender y no solo crecer, sino que también compartir tus conocimientos con otros que quieran independizarse e iniciarse en el mundo de los negocios. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos de Tiempo de Orientación, vamos a un breve corte comercial. Retornamos con el resto del contenido.